Salmi Vázquez Suárez, soy de la carrera de Procesos Industriales Área Automotriz y en este video encontrarán información acerca de la metodología SMET y cómo llevarlo a cabo con la simple preparación de un sándwich. Entonces, acompáñenme a preparar mi primer sándwich sin la metodología SMET, sino solamente para que yo pueda analizar mis tiempos y mis actividades que conlleva el hacer un sándwich cotidianamente como lo hacemos. Bueno, después de que yo terminé mi primer video, lo que hice fue analizarlo, dividir las actividades que yo hice. De las actividades que yo hice, saqué los tiempos gracias al video que tomé. Entonces, desde que saqué al pan hasta que puse mi sándwich ya en un plato. Después, en las actividades internas y en las actividades externas, puse o las dividí dependiendo cuando yo encendí la estufa y cuando no estaba encendida. Entonces a mí en el tiempo ciclo de todas las actividades me da un total de 249 segundos. En las actividades internas me dan un total de 197 segundos. Y en las actividades externas me da un total de 49 segundos. Entonces, gracias a esta toma de tiempos y de actividades, yo puedo deducir qué es lo que me es más conveniente realizar para mi siguiente video. Ahora yo les voy a dar una explicación acerca de lo que es SMET y la utilización que tiene o que tuvo dentro de mi actividad en esta hora, o los pasos que debo de seguir para hacer esta implementación. Se dice que SMET fue creado por Shingeo Shingo, que él era de origen japonés. Él se llevó 19 años en hacer estudios a base de teorías y después de llegar a una conclusión de donde decía que mínimo las operaciones debían de durar aproximadamente 10 minutos, no más. Obviamente tomando en cuenta que muchas veces no se podía cumplir, pero el estándar de tiempo para hacer unas operaciones eran de 10 minutos. Él dividió las operaciones en dos, en las internas y en las externas. Las internas se dicen que son las actividades que puedes hacer mientras la máquina no está encendida. Y las operaciones externas son las operaciones que debes hacer o que se pueden hacer mientras la máquina está encendida. ¿Dónde podemos o dónde se puede aplicar el SMET o dónde se utiliza? Pues se utiliza cuando necesitamos reducir los tiempos de ciclo, cuando debemos aprovechar al máximo los recursos disponibles y utilizando menos tiempo para cambiar algunas herramientas.
Entonces eso nos lleva a una conclusión que debemos como de estandarizar los pasos, de verificar los pasos de alguna manera y hacer que nuestro proceso de alguna manera sea continuo y no tenga como pausas, porque muchas veces lo que él decía es que el tener muchas eh, operaciones internas llevaba a que estas tuvieran los empleados o los trabajadores tengan mucho tiempo ocio, mucho tiempo muerto. Entonces, pues no están aprovechando al máximo el tiempo y los recursos. Entonces, lo que él decía es que se debe de aprovechar al máximo. Y nos decía que teníamos algunos puntos para seguir o aplicar este Smith, que eran a base de 6 puntos. Perdón, eran a base de 6 puntos. La primera era observar y medir el tiempo total de cambio. En este caso, pues yo ya realicé mi primer video en donde realicé mi sándwich como comúnmente lo hago. Entonces es cuando ahí nosotros observamos y vemos los procedimientos que hacemos, los tiempos que nos hacemos y qué es lo que podemos mejorar. Entonces los observamos y después de que ya observamos ya tenemos una idea de qué debemos de mejorar. El segundo punto era separar las actividades internas de las externas. Como ya se lo decía, muchas veces en un procedimiento normal no tenemos idea de cómo dividirlas, sino que al contrario, con esta metodología de SMET nos da la utilización que las debemos de dividir en actividades internas y las actividades externas, que como ya lo había dicho, las actividades internas son las que se hacen cuando una máquina está apagada y las externas son cuando una máquina está encendida. El tercer paso era convertir actividades internas en externas y mover actividades externas fuera del paro. Esto quiere decir que debemos de eliminar las actividades eliminar las actividades internas para convertirlas en externas. Y eso lo vamos a hacer pues aprovechando el tiempo que la máquina está activa para que nosotros no generemos tiempo ocio o tiempo muerto y pues así nosotros podamos tener una estandarización de los tiempos y que estas actividades que tengamos fuera de cuando está la línea en paro pues hacer otras cosas, ¿vale? El cuarto paso es eliminar desperdicios de las actividades internas. Muchas veces en las actividades internas tenemos tiempos muertos o tenemos muchos desperdicios en donde los trabajadores no saben qué hacer. Entonces es donde debemos de eliminar esos tiempos tal vez que ellos tengan para nosotros implementar alguna idea o que ellos hagan algo para que no solamente pues estén de alguna manera desperdiciando ese tiempo, sino que al contrario se le dé un aprovechamiento a ese tiempo. El quinto paso es eliminar desperdicios de las actividades externas. Esto ya lo dije, esto nos lleva a que también debemos de eliminar prácticamente todo lo que nosotros veamos y observemos de nuestro primer paso. Debemos de eliminar todas esas actividades que nos generen mucho tiempo ocio y nos genere pues también muchas veces el caminar, el correr distancias largas cuando las podemos tal vez hacer cortas. Eso es lo que también nos lleva a nosotros mejorar esos desperdicios. Y el sexto paso es estandarizar y mantener el nuevo procedimiento. ¿Esto a qué nos lleva? Ya nosotros ya identificamos, ya observamos que podemos mejorar, ya observamos las actividades que son internas, las actividades que son externas, ya eliminamos los desperdicios totalmente. Ahora, ¿qué queda? Implementar estas actividades y estandarizar, no solamente implementarlas, sino también estandarizarlas y llevarlas más allá. Entonces eso nos lleva a que nosotros debemos de estandarizar nuestros pasos, de si ya elegimos un procedimiento para que sea esto en conjunto, para que no haya como paros de línea o tiempos ocios. Entonces eso nos lleva a que nosotros generemos un SMIT, que esto es que nuestras actividades se reduzcan al mayor tiempo posible, que aprovechemos todos los recursos que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa o en este caso dentro de nuestro hogar. Y pues conociendo lo que es SMIT me lleva a entender lo que debo hacer para mi segundo sándwich, en donde ya debo de tener pasos estandarizados, en donde ya debo de tener mi máquina activa, que en este caso es la estufa, para que yo
no pierda tanto tiempo en estar sacando mis ingredientes como lo vimos en el primer video, sino que esto en el segundo video debo de reducir mis tiempos de ciclo. Entonces, eso fue todo. Espero que me hayan entendido acerca de esta implementación de un Smith y pues la gran importancia que tiene dentro de un proceso. Entonces, vayamos a realizar nuestro segundo sándwich. Les muestro mis dos tablas ya vaciadas con los datos de mis videos que yo realicé. El del lado izquierdo, la que ustedes ven, es la actividad o del primer sándwich sin tener como idea de lo que era un SMET, y en la tabla ya implemento 6 pasos que debemos de seguir o que debemos de cumplir acerca de lo que nos dice el SMET. Entonces vemos la diferencia, vemos desde las actividades, vemos que son diferentes, reducimos algunas actividades como cambiar del lugar de donde antes estaba a reducirlo a un tiempo más cercano donde estaba mi estufa, y esto me llevó a que mi tiempo ciclo total del segundo video ya aplicando el Smith me dio un total de 101 segundos en mis actividades normales. En mis actividades internas me dio un total de 48 segundos y en mis actividades externas me dio un total de 53 segundos. Mientras que en el primero nos había dado un total de 249 de ciclo total, de tiempo del ciclo total. En las actividades internas nos había dado un 197 y en las externas 49 segundos. Como se puede ver, reducimos los tiempos internos, ya que en el primero teníamos 197 y en el segundo ahora tenemos 48 segundos. Entonces, eso nos dice que aprovechamos tal vez lo más posible de nuestros tiempos, de los recursos que nosotros tenemos y tal vez de las reducciones de tiempo. Entonces, eso fue todo. Muchas gracias.